Susan y Michael Ruschel se conocieron en un sitio de citas online. Él era un exitoso hombre de negocios y dueño de una clínica dental, y ella era una enfermera, y muy pronto ella se fue a vivir con él en su lujosa casa de Gainesville, Florida, lo cual dejó muy contrariada a su ex esposa, quien se acababa de mudar de esa casa, y dijo que Susan se había llegado a adueñar de todas las cosas que ella había dejado, incluido a un perro. Era casi normal que Susan no se llevara bien con la ex esposa de Michael, pero tampoco se llevaba bien con Caroline, una de sus hijas, pues Susan sentía que Caroline se metía mucho en la relación de ella con su padre. A pesar de las diferencias entre Susan y su familia, Michael estaba enamorado de ella y la llamaba su novia trofeo. Y en 2007, a los 2 años de relación, contrajeron matrimonio. Pero los problemas entre Susan y la familia de Michael continuaron, especialmente sus diferencias con Caroline. Es por ello que cuando Caroline en 2017 estaba planeando su boda, se sorprendió cuando Susan le regaló su vestido de bodas por $11,000. Y la lujosa boda se llevó a cabo en un hermoso castillo en Long Island, Nueva York, conocido porque muchas celebridades contrajeron matrimonio ahí también. Esta boda, que fue descrita como de un cuento de hadas, terminó costando $150,000, lo cual tenía furiosísima a Susan, quien dijo que el límite había sido acordado en $100,000. Y esto se dijo que fue el principio del fin de este matrimonio. El 3 de febrero de 2018, Michael llamó al 911 muy preocupado porque Susan había sido herida, atacada por un intruso en su propia casa. Cuando las autoridades llegaron, Susan fue llevada de emergencia al hospital inconsciente. Pero las autoridades comenzaron a encontrar irregularidades en las declaraciones de Michael, pues para empezar no habían señales de entrada forzada como una ventana o una puerta rota. Tampoco había señales de lucha como objetos quebrados o tirados. Y cuando Susan recobró la conciencia, ella reveló el misterio. Dijo que no había habido intruso, sino que Michael fue el agresor. Que ellos en ese momento estaban separados porque habían tenido un fuerte conflicto y ella llamó a las autoridades, pero en esa ocasión ella era la que había quedado bajo arresto. Entonces, el 2 de febrero, Michael le había llamado porque quería reunirse con ella para arreglar las cosas. Habían ido a cenar, pero comenzaron a hablar de Caroline y terminaron discutiendo. Se fueron a la casa en autos separados y estuvieron mandándose mensajes muy hirientes. En uno de ellos, Susan le escribe: "Buena suerte con tu suegra, nunca podrás tener una relación con nadie", entre otros mensajes más. Cada uno se fue a dormir en cuartos separados y continuaron enviándose mensajes. Susan le dijo que se iba a divorciar de él. Ella dice que a la mitad de la noche Michael llegó, se abalanzó sobre ella, la apuñaló en el estómago y le dijo que no se iba a divorciar de él, y la retuvo con todo el peso de su cuerpo. Después la apuñaló en el cuello y le cortó una de las muñecas. Y a pesar de que Susan le decía desesperadamente que llamara a la policía para pedir ayuda, Michael le dijo que se iban a quedar ahí hasta que ella muriera. En un intento desesperado por hacerlo cambiar de parecer, ella le dijo que no se iba a divorciar de él, pero que pidiera ayuda. Michael le hizo prometer que dirían que había sido un intruso el que había llegado a la casa. Susan, quien dice que ya había vomitado y había perdido el control de su cuerpo y había sangrado abundantemente de sus heridas, acordó decir lo que él estaba pidiendo. Entonces Michael desconectó las cámaras de la casa y minutos después llamó al 911. Tras el testimonio de Susan, Michael quedó bajo arresto, pero él dijo que las cosas no eran así y que Susan se había hecho estas heridas ella misma. Que después de haber discutido, ella se fue a su cuarto y cuando él llegó, ella estaba arrodillada con este cuchillo. Cuando él se lanzó contra ella, ella lo hirió en el estómago. Después forcejearon y él cayó encima de ella y ella sola se metió el cuchillo en el estómago. Después dijo que habían permanecido en esta posición por mucho tiempo y habían tenido una de las mejores conversaciones sobre sus próximas vacaciones en Europa, pero que cuando el perro llegó, él tuvo que atenderlo y la dejó sola. Fue cuando, según él, ella se cortó la muñeca. Michael dijo que ella lo había hecho para no ser capturada por la policía, pero durante el juicio el fiscal dijo que esto no era posible, en primer lugar porque en la habitación no había signos de lucha, lo cual concordaba con la versión de Susan de que él había mantenido retenida con su propio peso corporal desde el principio, y que además la herida de la muñeca había sido hecha con tanta fuerza que incluso le llegó al hueso, y el cuchillo se deformó, y no era posible que Susan se hubiese hecho esto ella misma. Pero Michael y su defensa seguían insistiendo en que Susan había provocado todo esto. Michael además declaró que Susan venía abusando de él desde hacía unos años, que cuando tomaba se ponía violenta y comenzaba a golpearlo, e incluso su hija Caroline declaró que Michael ya le había contado sobre esto, y mostró una fotografía en la que su padre aparece sangrando de la mejilla. El fiscal dijo que esta fotografía fue tomada un mes antes del intento
intento de homicidio contra Susan, cuando la pareja había estado discutiendo y Michael había intentado asfixiarla con una almohada. Entonces ella, tratando de defenderse, lo rasguñó en la cara. En esa ocasión Susan dijo que ella le había dicho a Michael que la estaba matando, a lo que él respondió que esa era su intención. Y el fiscal dijo que esto demostraba que Michael había estado planeando esto desde hacía algún tiempo, solo que no era bueno en ello. La fiscalía además dijo que Michael no quería compartir su fortuna millonaria al divorciarse de Susan, y por eso había cometido este crimen. Michael Russell, de 64 años, fue hallado culpable y sentenciado a 30 años en la cárcel. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.